Y bueno, pues durante todos estos domingos hemos analizado una pregunta que el Señor Jesús hace. En Lucas 18, versículo 8, que es de donde se ha derivado todo este asunto, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nos hemos concentrado mucho en estas palabras del Señor. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y comenzamos este trayecto, esta travesía, con muchos mensajes. Empezamos primeramente con el pastor Alejandro, que nos hablaba de este pasaje: hallará fe en la tierra. Después el pastor nos habló sobre el Señor vendrá en las nubes. Y después hemos continuado con una serie de mensajes como: no hay fe, si pasa esto, si pasa lo otro. El contraste de la fe, recordarán esos títulos de mensaje. Soy el primero de los pecadores. También hablamos acerca de vivan los niños. También hablamos de ojalá fuera más cómodo. El hecho de que dejemos, si queremos seguir al Señor Jesús, nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. También hablábamos hace unos domingos que los números no nos definen. Y la semana pasada hablábamos de que el dinero no es la vida. Y si nos damos cuenta en todos estos títulos, y si usted tiene alguna duda sobre algún mensaje, yo le invito a que vaya a su plataforma de streaming de audio favorita, para que pueda escuchar los mensajes de cada domingo y pueda continuar con nosotros en esta línea de conocimiento, de aprendizaje de la palabra de Dios. Y si hacemos un pequeño resumen, hemos estado hablando acerca de que en la gran mayoría del tiempo estamos concentrados o en servir a Dios o en el dinero. Hemos estado hablando mucho acerca de los ricos que han estado alrededor del Señor Jesús. Hemos estado hablando de que había ricos que estaban dispuestos a dar todo, pero también había ricos que no estaban dispuestos a dar todo. También hemos hablado de que tenemos que ser como niños, porque debemos de confiar totalmente, confiadamente en el Señor. También hablábamos de este contraste de la fe. Hablábamos del publicano, el fariseo y los tipos de oración que hacen cada uno de ellos. Pero todo es por dar la respuesta a Lucas 18, versículo 8, cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y este análisis nos ha llevado a darnos cuenta de que puede haber fe cuando el Señor Jesús venga, pero nosotros, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Vamos a estar concentrados en el dinero, como muchos de estos pasajes? ¿Nos vamos a estar concentrando en hacer bienes? También ya hablábamos acerca de en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, que la gente andaba haciendo muchas cosas, pero se olvidaron del Señor. Entonces, si nos olvidamos de las cosas terrenales y nos concentramos más en Dios, Él encontrará fe cuando Él regrese. Y es por ello que hoy vamos a seguir analizando, vamos a seguir dando respuesta a esta afirmación y pregunta del Señor Jesús. Es por ello que el título del mensaje de hoy se llama ¿cómo será ese día? Con una pregunta. Y durante este mensaje vamos a darle respuesta a esta pregunta. Entonces el título del mensaje de esta mañana es ¿cómo será ese día? ¿A qué día me refiero? Me refiero al día, y vuelvo a leer Lucas 18, versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo será ese día? Y por eso el título del mensaje de esta mañana, ¿cómo será ese día? Y durante los miércoles hemos estado analizando a un apóstol llamado Pedro, y esta mañana yo me encontré con una mochila que decía: yo soy Pedro. Ha de haber sido de algún candidato, de alguien, pero me llamó la atención el yo soy Pedro.
Y analizando la vida de Simón Pedro los días miércoles, que le invitamos también a que siga con nosotros en la programación de Armonía, hemos analizado que el apóstol Pedro tiene una gran habilidad, es muy espontáneo, dice lo primero que piensa, muchas veces dice cosas muy horrendas, muy malas, mal acomodadas, pero en ocasiones dice cosas muy interesantes. Y es por ello que después de todo eso, escribió dos cartas, por eso es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, que está dentro del catálogo de las cartas universales. Y el día de hoy vamos a analizar un versículo, porque el apóstol Pedro toma tiempo para hablar de ese día cuando venga el Señor. Y el apóstol Pedro, junto con la inspiración del Espíritu Santo, nos dice cómo será ese día. Entonces yo le invito que por favor me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Así que el apóstol Pedro aquí está escribiendo, así como ha dicho cosas muy horrendas, y analizábamos los días miércoles que Pedro tiene una sección favorita que se llama Mi Bocota y Yo, porque muchas veces no dice las cosas como debería, se atrevió a negar al Señor no solo uno, sino 3 veces, se retó al Señor Jesús al decir, si todos se escandalizan, yo no me escandalizo, pero el Señor lo restaura, lo pone otra vez en el ministerio, y después de todo esto, Él escribe estas cartas que a nosotros nos ayudan para nuestro aprendizaje diario. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Yo lo voy a leer, pero quiero que usted me siga con su vista. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Y bueno, pues terminemos leyendo el 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí el apóstol Pedro nos está dando respuesta a la pregunta que lleva el título de este mensaje. ¿Cómo será ese día? Ese día en donde el Señor Jesús dice en Lucas, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor Jesús, cuando el Señor regrese por segunda vez, hallará fe en la tierra. Y entonces hemos visto que sí puede haber fe, pero también corresponde a nosotros concentrarnos en Él, aprender más de su palabra, dejar a un lado las riquezas, que los números del banco no me definan, que me define el Señor. Pero ahora analizaremos el principio, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre. Y nos vamos a concentrar en esta mañana en el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que nuestro primer punto de este mensaje es seguro. Así, porque la pregunta es, y el título es, ¿cómo será ese día? Y nuestro primer punto es seguro. ¿Por qué es seguro? Dice la primera parte, pero el día del Señor vendrá.
vendrá. No nos está dando una posibilidad, no nos está diciendo tal vez, nos está diciendo, pero el día del Señor vendrá. No es una posibilidad, va a suceder. Nos guste o no, estemos haciendo lo que estemos haciendo, sea que estemos vivos o que estemos muertos, pero el día del Señor vendrá, se cumplirá. Leímos en el versículo anterior, dice: el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Muchos dicen: ay, es que el Señor no viene, ya se tardó, hace más de 2000 años que dijo que vendría y no ha venido, seguramente no va a venir, hay que hacer lo que nos plazca. Y hay una canción que a mí no me gusta, pero la cantan mucho, y un día tristemente yo la escuché en un funeral, y esa canción dice que hay que darle gusto al gusto. Pues total, si el Señor no viene, pues entonces hay que darle gusto al gusto. Pero no es así como está funcionando. Independientemente, sea que nos guste o no, sea que lo creamos o no, sea que estemos vivos o estemos muertos, sea que estemos aquí o estemos allá, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Y dice aquí, es verdad, algunos lo tienen por tardanza. Pero aquí el Señor nos da de su amor, nos da de su paciencia, porque es paciente para con nosotros. A veces ni siquiera nosotros somos pacientes con nuestra propia familia. Pero el Señor sí tiene paciencia para con nosotros. Sí es algo que deberíamos de hacer también con los demás. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el día del Señor es seguro de que sucederá, sucederá. Pase lo que pase, sea que estemos aquí, que estemos en otro lugar, ¿qué importa cómo esté el clima? ¿Qué importa cómo estén las finanzas? ¿Qué importa cómo esté el mundo, las guerras? Pero de que va a venir, va a venir. Y si no ha venido el día de hoy, es porque nos está dando tiempo, valioso tiempo, para que la gente se arrepienta, y dice aquí que todos procedan al arrepentimiento. De que viene, viene, dice otra canción. De que viene, va a venir. Pero muchas veces decimos, no viene, ¿qué importa? Vamos a hacer lo que sea. Pero va a venir el Señor, seguro. El punto número 2 nos dice sorpresivo. El título del mensaje es ¿cómo será ese día? Y el punto número 2 es sorpresivo. Dice una vez más en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Nadie sabe en el momento en que nos van a robar. Yo recuerdo que hace unos años fuimos con mis papás y con mis hermanos a la ciudad de Guadalajara. Y en ese momento la mamá de mi papá, mi abuelita Rosita, estaba en el hospital. Así que llegamos a Guadalajara, nos estacionamos en un lugar que no conocíamos y fuimos a ver a la abuelita. Cuando regresamos, la camioneta por dentro estaba desordenada, estaba todo, no estaba nada en su lugar, todo estaba revuelto. Y entonces nos robaron una guitarra, un acordeón y muchas otras cosas más. Pudieron haberse robado más, pero no entendemos por qué algunas cosas se quedaron y otras se las llevaron. Entre ellas una computadora se quedó, no se la llevaron. Pero
¿Quién se iba a imaginar que en ese día, en ese momento, en ese instante, que mientras nosotros queremos ir a ver a nuestra familia, nos iban a asaltar? No estábamos pensando en esto, pero sucedió. Cuando regresamos y nos dimos cuenta que todo estaba desordenado, cuando nos dimos cuenta que todo estaba desordenado, fue una gran sorpresa. Nos sentimos observados, nos sentimos tristes, porque vino el ladrón y no nos dimos cuenta, no estábamos pensando en eso, se nos olvidó, no pensamos que alguien nos fuera a robar en ese día. Así que por eso el punto 2 es sorpresivo, porque nadie sabe el momento exacto. Si revisamos un poco en esto, miren, les invito a que vayamos a Mateo 24, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, en donde también se está hablando de las señales antes del fin. Mateo 24, versículo 43. Versículo 43 y 44. Mateo capítulo 24, versículo 43 y 44. De hecho, el 42 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que, si nos hemos dado cuenta, en México tenemos que poner puertas, canceles, rejas, ¿cómo se le llama? Protecciones, gracias. Tenemos que poner cercas, en algunos casos hay casas que ponen cemento con botellas de vidrio rotas. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados y listos y tratar de que no nos roben. Cuando vamos a dormir, le ponemos llave a nuestras puertas, nos aseguramos que el carro tenga los seguros, nos cuidamos, nos protegemos. ¿Para qué? Para que no nos roben. Regresando a segunda de Pedro, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y aquí veíamos, si el padre de familia supiera que hoy lo vienen a asaltar, no se duerme. Tendría su pistola lista y estaría fuera de su casa a ver a qué hora viene para cuidar mi casa, cuidar a mi familia, para que no me tomen por sorpresa. Pero siendo realistas, nadie sabe a qué hora un ladrón puede entrar. Así que el día del Señor, cuando el Señor venga, va a ser un día de sorpresa, porque nadie va a pensar que ese día pueda ser. El día menos pensado, el Señor puede venir. Por eso es como ladrón en la noche. Porque cuando nos van a asaltar, y si nos fijamos, no decimos: ay, hoy desperté con la idea de que me van a asaltar o me van a robar. No, simplemente en el momento que menos te lo imaginas, ese momento pasó. En ese momento te defraudaron, en ese momento te quitaron el dinero, en ese momento pasaron cosas. Así que nosotros deberíamos de ser como ese padre que está vigilando, cuidando, protegiendo a su familia. Dice aquí: si el padre supiera, estaría vigilando. Y así nosotros deberíamos de estar con nosotros mismos. Deberíamos de estarnos vigilando, deberíamos de estar tranquilos, deberíamos estar sobrios, vigilando que no nos vaya a caer por sorpresa. Pero para mucha gente le va a caer de sorpresa.
Dice aquí, pero el día del Señor vendrá, es seguro. Pase lo que pase, va a pasar y va a suceder. Y va a suceder de una forma sorpresiva, porque nadie se lo va a esperar. Nadie se lo iba a imaginar. Nadie sabe ese momento exacto, pero de que sucede y va a suceder, va a suceder. Punto número 3. ¿Cómo será ese día? Ese día va a ser transformador. Va a ser transformador. Dice la siguiente parte del versículo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Así que el tercer punto es transformador. ¿Por qué? Porque dice aquí que los elementos, los cielos pasarán con gran estruendo, se va a escuchar un gran ruido, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que aquí está una de las respuestas. ¿Por qué no debemos de concentrarnos tanto en el dinero y en los bienes materiales? Porque cuando venga el día del Señor, todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Pero ¿cómo pasamos tiempo, recursos, vida, queriendo obtener dinero y recursos materiales? Pero el problema es que nos concentramos tanto en eso, que cuando venga el día del Señor, todo va a ser destruido. ¿Dónde va a quedar todo ese dinero? Quemado. ¿Dónde va a quedar todos esas casas, esos terrenos? Todo será destruido. Conozco gente que su carro lo lava diario. Hasta le va a botar la pintura de tanto que lo lavan. Pero el día que venga el Señor, hasta ese carro va a ser destruido. Las iglesias serán destruidas. Nuestras casas serán destruidas. Dice aquí, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y si van a ser quemados, entonces ¿por qué nos concentramos tanto en eso? Pasamos mucho tiempo pensando en cómo obtener más, cómo queremos más, queremos obtener más, queremos disfrutar más. Pero aún todo eso que nosotros consideramos lo más bonito y lindo de la vida, todo eso será destruido y será quemado. Así que en el día del Señor, por eso la importancia de hallar fe. Y nosotros hemos dicho, sí Señor, habrá fe. Nosotros queremos seguirte, nosotros queremos ser esas personas que buscan tu rostro, queremos olvidarnos que los números no me definan, queremos acercarnos como niños, porque eso sí va a trascender. La fe sí va a trascender a la siguiente vida. Pero todas las cosas que hoy vemos, toda la tecnología que hoy disfrutamos, todas las cosas que podamos tener, todo eso será destruido. Pero la fe no va a ser destruida. Por eso todo aquel que tiene vida eterna, todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces nosotros podemos continuar, porque eso sí trasciende. Y todo lo que nosotros vemos ahora será destruido. Por eso el Señor es tan insistente y nos enseña en su palabra: no se fijen tanto en el dinero, no se fijen tanto en los bienes materiales, concéntrense en la fe, no sean como ese publicano, no sean como ese fariseo que mucho orgullo, yo tengo, hago esto, hago lo otro, todo eso va a ser destruido. En cambio el publicano decía: ten piedad de mí porque soy pecador. Ahí hay fe, eso sí va a trascender, eso no va a ser destruido, pero todo lo demás que acumulemos será roto, será quemado. Así que, ¿cómo será ese día? Será un día seguro, porque va a pasar. Sea que estemos vivos para verlo con nuestros ojos o que resucitemos,
pero de que va a pasar, sucederá. Número 2, será un día sorpresivo, en el día que menos pensamos, en el día que menos nos lo imaginemos, ese día va a suceder. Y número 3, va a ser transformador, porque todo aquello que consideramos lo más bello de la vida, ese día será destruido. Pero si para nosotros lo más lindo y lo más bello de la vida es el Señor, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Porque eso no se va a destruir. De hecho, en el versículo 13 de aquí mismo de Segunda de Pedro, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que todo esto que vemos será consumido por el fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que nuestra tarea es confiar en el Señor. Para terminar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Estamos viviendo en santidad y esperanza, preparándonos para la venida del Señor? Porque eso nos dice en el versículo 11, que ya lo leímos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, ¿de qué tamaño va a ser el fuego que destruya toda la tierra? Que se fundirá. Hasta los carros serán fundidos. Todo lo que el oro, que muchos lo almacenan en joyas, será fundido. Así que dice aquí el apóstol Pedro, puesto que todo esto va a suceder, ¿cómo no vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nuestra tarea es andar en santidad. Esperar con ansias ese día. Debemos de estar confiados en Él, para que cuando venga ese día no nos tome por sorpresa. Por eso es que todos los días debemos de buscar al Señor, debemos de estar atentos, debemos de estar preparados, debemos de vivir una vida de santidad. No solamente el día domingo, no solamente el día del estudio, sino todos los días debemos de estar vigilándonos, debemos de estar cuidándonos, debemos de vivir en santidad, debemos de estudiar su palabra, debemos de que esa fe aumente en el Señor. Es verdad, el Señor vendrá en las nubes. Y esta semana, y se los he comentado aquí a la familia, esta semana uno de mis maestros, el profe Ismael, nos decía que conoció a un hermano que cuando veía las nubes decía, tal vez hoy es el día en que el Señor venga. ¿Por qué? Porque hay muchas nubes, está nublado, y como el Señor va a venir entre las nubes, tal vez hoy es el día. Es verdad, el Señor va a venir, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Nos estamos cuidando? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos estudiando la palabra? Porque de que va a venir, pero que no nos agarre de sorpresa, que estemos listos, que estemos preparados, para que cuando suceda, nosotros estamos listos para irnos con el Señor. Mis hermanos, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo preparados para su venida? Esa es la pregunta del día de hoy. Así que dice aquí en el versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Así que mis hermanos, esto todavía no termina, esto todavía sigue y tenemos mucho de qué hablar. Pero el día de hoy ese es el mensaje. ¿Estamos viviendo en santidad? Porque el día del Señor va a venir. Tal vez es hoy, tal vez sea dentro de 10 años. No lo sabemos,
por eso es que es sorpresa. Pero de nosotros debemos de vivir en santidad. Dice aquí, en piadosa manera de vivir. Esperar con ansias, tener una devoción con el Señor. Tomar ese tiempo y decir, a mí no me definen los números, a mí me define el Señor. El dinero, pues no es la vida, porque al final todas esas monedas y todos esos billetes que van a pasar, van a ser quemados, van a ser destruidos. Tanto soñamos con un carro nuevo, hasta ese que ni lo tenemos todavía, va a ser destruido. Y reconocer, yo soy el primero de los pecadores. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y como lo decía el pastor Hans, sí, y fue un mensaje que él nos explicó muy detalladamente, el que quiera ser discípulo del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Eso, la fe, no será destruida, eso trasciende al siguiente. Así que mis hermanos, en esta semana observémonos. ¿De verdad estamos viviendo en santidad? ¿Estamos anhelando ese regreso o nos estamos concentrando tanto en lo material? Nada más les recuerdo una última vez, lo material va a ser destruido. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que nos permite, Señor, analizar. Gracias, Señor, porque nos permites analizar tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos para poder vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, para que todos los días podamos buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, para estar preparados para nuestro encuentro contigo. Sabemos que vienes por segunda vez, pero muchas veces nos concentramos tanto en lo material que todo eso va a ser destruido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que cuando llegue ese día estemos listos y no nos sorprenda como el ladrón cuando va a robar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que todos los días confiemos en ti, porque dice ahí en tu palabra que todo aquel que crea en ti tendrá vida eterna, porque todo esto será quemado, será destruido, será fundido. Pero nuestra confianza en ti, eso no va a ser destruido. Nuestra fe, nuestra confianza, el saber que Cristo Jesús vino a este mundo para darnos libertad, perdón de pecados. Señor, solamente tú eres digno de alabanza, digno de adoración. Queremos, Señor, que todos los pueblos te alaben, porque tú eres grande y maravilloso. Y tienes misericordia de nosotros, porque en tu palabra nos adviertes lo que sucederá. Qué grande eres, Señor. Eres un Dios de amor que nos advierte de las cosas. Y ayúdanos, Señor, para nosotros todos los días buscar tu rostro, alejarnos del mal. Y todos los días confiar en ti, en tu voluntad, Señor. No en lo material, sino en tu palabra, que sabemos que es fiel y verdadera. Que esta semana, Señor, sabemos que tendremos inclinaciones por lo material, pero ayúdanos, Señor, para que nuestra fe esté depositada en ti, mi Señor. Y que constantemente estemos recordando que aún eso que consideramos valioso será quemado, será destruido, será fundido. Pero si confiamos en ti, Señor, sabemos que tendremos seguro la vida eterna. Señor, estamos aquí en tus manos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a ser dignos mensajeros tuyos de tu palabra, a ser verdaderamente hijos de Dios. Estamos en tus preciosas manos y ayúdanos durante esta semana para también poder ser de bendición a otros y poder compartir esto. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.